Hola chicos y chicas, nos presentamos. Yo soy Paca. Y yo como Bautista. Les damos a todos y Mm. todas la bienvenida. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Felipe Piña. ¿Qué tal? Hola ¿Cómo les Felipe, va? ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bien. Muy bien. ¿Podrías contarnos un poco sobre vos? ¿Dónde naciste? ¿A qué te dedicas? Yo nací en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y soy historiador. Queríamos hacerte unas preguntas y compartir tus palabras con nuestros oyentes. ¿Empezamos? ¿Sale? ¿Cómo no? ¿Qué es la historia? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Bueno, la historia empieza cuando termina la prehistoria, ¿no? La historia comienza cuando el hombre hablamos genéricamente, ¿no? De mujer, hombre, el ser humano empezó a usar la escritura. Ahí comienza la historia, estamos hablando de hace unos 8.000 años, 7.000, 8.000 años, y no termina nunca, ¿no? La historia, mientras nosotros exista algún ser humano en la Tierra, la historia seguirá adelante, ¿no? Y tiene distintos momentos, como ustedes saben, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, la Era Atómica, como se decía, después de 1945. Así que hay distintos momentos que están marcados en general por algún hecho importante. Por ejemplo, la Edad Antigua comienza justamente con el comienzo de la escritura. La Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, a fines del siglo V, 470 y pico. La Edad Media, entonces dura hasta que comienza la Edad Moderna, que es cuando cae el Imperio Romano de Oriente, 1453, y ahí arranca entonces la Edad Moderna, como decimos, hasta la Revolución Francesa, que es un hecho muy importante que va a marcar el inicio de lo que se conoce como la historia, la edad contemporánea, digamos, ¿no? Que es la que estamos transitando en este momento, que algunos, como les decía, hablan de era atómica, que es a partir de la explosión de la bomba atómica en 1945, ¿no? Es el 6 de agosto ahí en Hiroshima, en Japón. San Martín, Belgrano, Juan Azurduy. ¿Eran personas comunes como nosotros o eran como superhéroes? No, lo bueno es que eran gente común como vos, como yo, y que justamente lo valioso es que siendo gente común hicieron todo lo que hicieron, no tenían superpoderes como los de Marvel, los de otros, DC Comics, no tenían esas posibilidades de volar o de convertirse, de tener capacidades distintas en el sentido de hacer cosas que el resto de los humanos no puede hacer, pero sí tenían una enorme voluntad, ¿no? Una coherencia, decir, esto de vivir como se dice, digo y hago lo mismo. Eran profundamente patriotas, nada que no podamos hacer con esfuerzo y fuerza de voluntad, cualquiera. Inclusive, fíjate que me nombraste a dos personas muy queridas por nosotros, ¿no? Como Belgrano y San Martín, que tenían tremendos problemas de salud. Así que muy lejos de ser superhéroes, ¿no? San Martín tenía reuma, artrosis, asma. Belgrano tenía problemas pulmonares, problemas renales, o sea que lejos de Superman, digamos, y sin embargo, fíjate todo lo que han hecho, ¿no? Siempre escuchamos que es importante construir memoria, pero ¿por qué? ¿Y cómo hacemos los chicos para construir memoria? Y la memoria la construimos entre todos, ¿no? Entre todos y todas, en la escuela, en la casa. Los abuelos son una fuente de memoria muy linda. Los chicos pueden perfectamente hablar con sus abuelos y abuelas de qué pasó en otro momento de su vida, cómo era la música de su juventud, qué ideales tenían, qué pensaban, cómo vivían. Es una muy linda forma de construir memoria. Abuelos, familiares mayores, lo que tengamos a mano, nuestros padres también, ¿no? Porque hay una diferencia generacional interesante para preguntarles cuáles eran los juegos de su época, en la época que no existía ni el TikTok, ni todas estas cosas, ni el Roblox, ni todas estas cosas que están de moda hoy, los celulares, ¿no? Cómo era la diversión de esa época, qué pasaba con el país, quién gobernaba, qué pasaba con los jóvenes, qué ideas tenían, qué música escuchaban. Fíjate vos que estamos hablando de todas cuestiones que se pueden averiguar sin recurrir a los libros, ¿no? Después, por supuesto, uno les puede sumar todo lo que tiene que ver con la historia escrita, pero la historia oral es muy interesante, es una
una historia que tenemos muy a mano, muy cerquita y gratis, ¿no? Hace falta buena onda y ganas, nada más. Y por ahí grabar con el celu un poquito algunas cosas, ¿no? Cuando los grandes nos hablan de memoria, siempre nos hace acordar que en nuestro país hubo un momento en que no se respetó el derecho de las personas a la identidad. ¿Hoy se respeta? Bueno, mucho más que antes, ¿no? Es un camino que estamos transitando, pero por supuesto mucho más que la época de la dictadura, cuando se suprimían identidades, esto es, se cambiaba el nombre, se apropiaban de niños, de niñas, y una de las cosas más sagradas que tiene el ser humano es el derecho a la identidad, saber quién es, de dónde viene, ¿no? Es algo que fue sustraído durante muchísimo tiempo, ¿no? Comenzó en la dictadura y se continuó en democracia todavía con dificultades para poder acceder a ese derecho. Así que es importante que tengamos presente esto y que valoremos mucho lo que significa el derecho a la identidad, ¿no? A quién es cada uno, qué quiere ser, la condición sexual, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con la identidad, que no hace tanto tiempo era algo muy lejano, muy remoto, muy impensable, ¿no es cierto? Fíjate cómo se diversificó el concepto de identidad. Qué interesante que cuando hoy hablamos de identidad también pensamos en identidad sexual, ¿no? Cómo amplió ese concepto que tenía solamente un significante, que era el robo de bebés, ¿no? Logramos ampliarlo a que ya tenga otras connotaciones también, ¿no? Además corre el tema, un tema unívoco que por ahí a los chicos les queda muy lejos, ¿no? Que es la dictadura, que les queda un poco lejos y esto está más cerca. Entonces, a eso que es fundamental que conozcan, que saque el pasado para que no se vuelva a repetir, le sumamos algo que tiene mucha actualidad, ¿no? Que ellos lo vivencian y lo escuchan todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué hay más historias escritas sobre hombres que lucharon por nuestra patria que sobre mujeres? ¿No eran importantes sus decisiones? Sí, ¿No por supuesto. podían opinar? ¿No participaron en las batallas? Bueno, son muchas juntas. Pero sí, el concepto es el mismo. Efectivamente, lo que pasa es que la historia fue escrita por hombres durante mucho tiempo, por hombres machistas, porque la escriban hombres no tiene nada de malo. El tema es que cómo la miraban esos hombres, ¿no? Que veían a la mujer como un objeto, como algo accesorio. Mujeres que, como bien decís, participaban de las batallas, participaban de las luchas por la independencia. Sin embargo, no eran tenidas en cuenta porque se escribía una historia de hombres para hombres, ¿no? Donde la mujer aparecía con una frase que es muy tremenda, ¿no? Que se usó y se sigue usando. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Detrás, no al lado. Así que eso fue lo que vamos desterrando, ¿no? Yo escribí ya 3 libros sobre historia de mujeres porque me parece fundamental, ¿no? Que se conozca a tantas maravillosas mujeres de la historia argentina, guerreras, científicas, políticas, sufragistas, estas las que luchaban por el derecho al voto, los derechos civiles. Bueno, tantas mujeres maravillosas de nuestra historia. Vos escribiste un libro llamado Los cuentos del abuelo José. ¿A quién se lo recomendarías? A ustedes, para empezar, a los chicos y las chicas en general, ¿no? Es un libro pensado en ustedes, porque son los cuentos que le hubiese contado San Martín a sus nietas. Él tenía un hermoso vínculo con sus nietas, Mercedes y Pepita, las nietas, las hijas de Mercedes, su hija, nacida en Mendoza, y Mariano Balcarce, papá de las niñas. Ellos vivían en Francia, exiliados. San Martín vivía exiliado en Francia. Y bueno, y cada tarde o cada 2 o 3 días, junto a la chimenea de esa casa, les contaba cuentos, historias, algunas que tenían que ver con él, con su vida, sus batallas, sus pensamientos, otras con los libros que a él le gustaba leer. Así que es un poco esa la idea de este libro, que también cuenta la historia de San Martín, ¿no? De una manera, me parece a mí divertida, que es a través de cuentos que les va contando a sus 2 inquietas nietas. Gracias por el tiempo que nos dedicaste y por tus palabras. Te despedimos y a la distancia te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo muy grande, muy lindo. Muchas gracias por el trabajo que se han tomado y bueno, beso enorme.